Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas y a todes a este live constituyente, conversación constituyente que tenemos esta noche entre 4 candidatos, candidatas de distintos distritos. Yo voy a hacer el saludo inicial, pero aquí no soy ni conductora ni, por el contrario, anfitriona. Fui invitada a este programa como 3 más de los que están aquí presentes, algunos los articularon, así que la conversación va a ser entre todos y todas, y la invitación a quienes nos estén viendo a través de las redes sociales por las que estamos saliendo, que son el Twitter de Pato Fernández, mi Twitter también, Facebook, fanpage de Alejandra Zúñiga, Guillermo Larraín. Hagan los comentarios, pregunten cosas, estamos súper abiertos a conversar de todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente, también con la contingencia, por supuesto, nuestras propias candidaturas y lo que miramos del futuro de Chile, ¿no es cierto? Quiero partir saludando a la Zúñiga, Alejandra Zúñiga, abogada, que va por el distrito 7, candidata constituyente por el Partido Liberal, ¿no es cierto, Ale? La número 24 sí. De la papeleta. A Patricio Fernández, escritor y periodista, conocido fundador de Clinic, que va por el distrito 11, en la papeleta el número 31. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Lucía. Y hola a todos. Hola, Guillermo. Y a Guillermo Larraín, que creo que fue además el que lanzó la pelota para que hiciéramos este live, economista, que va por el distrito 12, en la papeleta el número 24. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿cómo están? Qué gusto, Lucía, Alejandra, Pato. Ojalá que lo pasemos bien y digamos cosas interesantes. Pero claro que sí, pues esa es la idea. Esa es la idea. Y de hecho yo voy a tirar la primera pelota a rodar y esa va a ser el que se presenten cada uno de ustedes. Ya tenemos algunos comentarios, ya tenemos gente que se está uniendo a esta plataforma, así que me parece ideal que nos presentemos y al mismo tiempo incorporemos en esa presentación el por qué estamos acá de candidatos o candidatas constituyentes. Ale, parte tú. Muchas gracias, Lucía. Bueno, saludos a todos los que estén viendo. A ver, yo, claro, para responder a por qué uno quiere ser constituyente, en mi caso, al menos yo tengo que contar un poco de mi historia. Desde que comencé mi carrera profesional, yo soy abogada, soy docente, en realidad soy docente más que nada, ¿no? Profesora e investigadora, doctora en Derecho, y actualmente trabajo en la Universidad de Valparaíso, bueno, hace ya casi 13 años. Y desde siempre, desde que comencé mi carrera profesional, he estado trabajando por distintos, digamos, por las causas, entre comillas, perdidas, como decía siempre mi madre, ¿no? Trabajando un poco por los grupos más vulnerables de la sociedad, ¿no? Yo comencé defendiendo el derecho a la salud de las personas que tienen VIH-Sida, las personas que viven con VIH-Sida, y trabajé para que las personas con VIH-Sida pudieran tener acceso a los medicamentos que necesitaban para vivir, y logramos, después de varias batallas judiciales, que se les concediera el derecho al cuidado sanitario, y que después se universalizara la demanda, en el fondo, por medicamentos. Luego también defendí el derecho de las personas con discapacidad auditiva para que pudieran tener lenguaje de señas en la televisión. Si hoy en día las personas tienen acceso al lenguaje de señas en la televisión, es por el trabajo que nosotros hicimos en esa época en la Clínica de Interés Público, y esto se logró el año 2002, ¿no? Luego defendí también en tribunales el caso del pequeño Nicolás Melipil, un niño que murió por falta de atención médica de urgencia. Ese caso, que algunos quizás recordarán, ¿no?, fue crucial para que luego el Parlamento se decidiera a eliminar el famoso cheque en garantía, ¿no? Luego la expresidenta Michelle Bachelet a mí me invitó a formar parte del equipo que elaboró su primera propuesta de nueva constitución. Hace ya varios años, cuando imaginar una nueva constitución era considerada fumar opio, ¿no? En esa época claro. estaba ahí haciendo un poco ese trabajo, ¿no? Bueno, recientemente defendí en el Tribunal Constitucional el proyecto de aborto en 3 causales, y estoy trabajando por los parlamentarios también del Partido Liberal para que se despenalice la eutanasia, ¿no?, que es el proyecto que está avanzando en el Senado. Y mi última incursión en este trabajo, digamos, relacionado con la nueva Constitución fue participar en la comisión técnica que implementó este acuerdo por la paz social y la nueva Constitución.
y ahí defendí con fuerza una constitución, o sea, una convención constitucional paritaria, algo que no imaginé jamás, te lo confieso que iba a ocurrir, pero que finalmente logramos, y yo creo que por eso estamos tantas mujeres, ¿no? Nomás buscando poder formar parte de este espacio. Eso es un poco como muy brevemente lo que yo podría decirles que es la razón que me pasa, o sea, que es como natural, ¿no? El por qué yo quiero formar parte de este proceso de nueva constitución, porque el bichito me quedó desde esa época en que junto a otros fumábamos opio pensando en la posibilidad de tener una nueva constitución para Chile. Qué bonito. Y hoy se materializa ese camino, o vamos en eso. Pato. Vamos compitiendo. Oye, yo, en primer lugar, manifestar mi gusto de estar con ustedes acá, porque espero también que acá nos permitamos no solo hacer campañas, sino hablar de las campañas, ¿eh? Porque lo que a uno le toca todo el rato, de alguna manera uno juega un rol en esto, ¿eh? Y se está como, entre que se está ofertando, se está dando prueba, qué sé yo, y la verdad es que aquí al no estar nosotros ante ningún paredón, me parece muy interesante que podamos conversar un poco de eso, de las experiencias que hemos tenido. Bueno, yo soy periodista y escritor, hace años que me siento vinculado con lo que es el camino a una nueva constitución. Nunca pensé mucho vivirlo desde este lugar, porque yo este camino me tocaba más bien ser su cronista, digamos, contarlo. Lo reporteaba, lo perseguía, escribí un libro del movimiento estudiantil del 2011, donde ya irrumpió con mucha fuerza esta idea. Después a mí también, igual que la Ale, yo participé muy activamente del proceso Michelle Bachelet, fui miembro del Consejo Ciudadano Observadores, entonces me tocó recorrer Chile, además, viendo las conversaciones que se tenían en los encuentros locales, y ya entonces uno veía otras características que, bueno, aquí vamos a ver si es que la hemos notado ahora, pero primero, nada parecido a esa polarización que se suponía que había. Unos comentarios siempre muy sensatos y donde además hubo dos instancias que fueron interesantes en ese tiempo, para mí. Una era conocer lo que estaban conversando los chilenos y la otra era el Consejo mismo, que estaba compuesto por una mitad de constituyentes, donde estaban desde los constituyentes de la UDI, Arturo Fermanduá, por Renovación Nacional estaba Gastón Gómez, en el Partido Socialista estaba Salvador Millaleo y estaba Pancho Soto del PPD, estaba Lucas Sierra, o sea, había un ámbito de constitucionalistas. Y por otra parte, estábamos como el zoológico de la sociedad civil. Claro. Bosellur. El zoológico. Jean Bosellur, estaba yo, estaba la Juanita Parra, estaba Benito Aranda, y la verdad es que, ¿sabéis por qué lo menciono? Porque esa conversación, aparte de lo que uno vio en las reuniones con los grupos de ciudadanos que se juntaban, fue todo muy buena onda también. O sea, la conversación es allá adentro, cuando se genera un buen ambiente y la voluntad de hacer algo donde nuestra tarea era algo así como decir, esto se está haciendo en buena lid. Entonces, más allá de las peleas políticas que se daban o las apreciaciones, había una voluntad común de decir la verdad. Cuando algo pasaba era eso, cuando algo y era lo otro. Y yo creo que algo de eso lo tenemos ese mega reto ahora por delante. Y finalmente escribí un librito ahora, antes de meterme en esto, que se llama Sobre la Marcha, que fue sobre el estallido social y que me terminó ya de convencer no de la necesidad, sino de la urgencia de esto que estamos viviendo. Y que lo resumiría, y ahí lo seguiremos conversando, como la necesidad de poner de acuerdo a muchos mundos nuevos, como la necesidad de hacer pasar al escenario de la deliberación pública y del mapa, de la ruta que vamos a seguir o nuestra carta de navegación en la que participe el futuro, en la que participen eso que ha ido apareciendo, digamos, en las calles, los géneros, las nuevas generaciones, las identidades, nuevos problemas, nuevos sueños y nuevas frustraciones. O sea,
creo que lo que se nos viene por delante es un reto extraordinario para cualquiera que le guste la democracia, y a mí me gusta la democracia más que ninguna otra cosa en el mundo, así que está entretenido. Queremos participar y ver esto, y participarlo, y actuarlo. Muy bien. Guillermo. Oye, yo vengo del mundo de los gobiernos. Yo trabajé en todos los gobiernos, me salté el gobierno del presidente Elwin porque me fui a estudiar al extranjero, entonces hice mi doctorado en economía, entonces siempre estuve trabajando en el ámbito económico. Fui superintendente 2 veces, fui presidente del Banco Estado, fui director del sistema de empresas públicas. Y la verdad es que cuando perdimos el gobierno el año 2009-2010, nos pusimos a conversar con Fernando Atra, con Javier Couso, con José Miguel Benavente y Alfredo Joañán, sobre en parte por qué habíamos perdido el gobierno y por qué había tanta inestabilidad social, ya en aquel entonces, que lo estaba de alguna forma señalando Pato con los movimientos estudiantiles, pero varias otras cosas, y ya a medida que el gobierno de Piñera 1 fue tomando el poder y empezó el tema de Patagonia sin represas, el tema estudiantil nuevamente, ya nos convencimos que había un problema serio y que la raíz del problema estaba en la Constitución, y publicamos un libro que se llamaba El Otro Modelo, que se lo muestro por si alguien no lo tiene ahí, no lo quiere ver. Sacamos recién una edición nueva, y ese libro, bueno, planteaba cosas que yo todavía adhiero a todo lo que ahí dice, pero en particular el tema del cambio en la Constitución como el corazón del problema. Y cuando estuve en el gobierno de Bachelet, Bachelet 2 en el Banco Estado, me asombró el pánico que se le generó a la derecha por el anuncio del proceso constituyente en el cual Alejandra y Pato participaron. Fue notable, fue una cosa muy impresionante. Entonces, en ese minuto yo dije, esto es un error que el gobierno no diga, o sea, entendía la lógica de que el gobierno no dijera ningún tipo de contenido, pero desde la perspectiva económica me parecía malo, porque los tipos empezaron a imaginar todo tipo de similitudes con Venezuela posible. Entonces me puse a escribir un segundo libro, esta vez solo, para tratar de dotar un poquito como de contenido a la parte económica, y después de este proceso yo creo que sería interesante que en algún momento quizás conversáramos por qué se desinfló ese proceso, porque tuvo un momento, un pic muy, muy largo, pero cuando se anunció que ya estaba, como que se cayó. Y yo me quedé con mi libro ahí a medio escribir, y entonces me tomé todo el tiempo del mundo hasta que vino el estallido social y el libro ya estaba más o menos listo, así que va a salir ahora y se llama La estabilidad del contrato social. Entonces, la verdad es que llevo demasiado tiempo preocupado, debo ser el economista que le ha dedicado más sistemáticamente esfuerzo a entender esta cuestión. Y no me perdonaría no participar. Y lo conversamos aquí con la María Olga, con mis hijas, tengo 3 hijas, y obtuve autorización de todas, así que aquí estoy. Y a diferencia, conversábamos un poco antes con ustedes, a diferencia de Lali, que no lo ha pasado tan bien, yo lo estoy pasando chancho, porque he descubierto cosas nuevas que no sabías, como niño chico con juguete nuevo. Entonces lo estoy pasando súper bien. Doña Lucía, te paso a ti ahora el... Súper. Sí. Te paso presente. Y vayan anotando las preguntas que quieren hacer ustedes. Yo lancé esta primera, luego viene la de Pato, luego puede venir la tuya o una que Ale nos quiera hacer al resto. Yo soy periodista, al principio del mundo de la cultura, como gestora cultural, además, trabajando primero como periodista de música, luego desde las producciones artísticas, finalmente llegué a la televisión, donde probablemente tengo ahí mis proyectos más visibles, los más masivos, los más conocidos, pero siempre una ciudadana profundamente comprometida con la democracia, profundamente política. A mí me encanta, como decía Pato, la democracia, me encanta, los días de elecciones son días de fiesta para mí, me encanta participar. Pablo Longueira y yo probablemente éramos los únicos que estábamos contra el voto voluntario, no sé, yo quería que todos estemos, yo soy una comunicadora pública, bueno, de hecho estoy ahora en un magíster en comunicación pública en Lusach. Me importa mucho la conversación en la calle, la conversación en la esfera pública, la conversación entre los y las ciudadanas. Me importa mucho y participo activamente de todos los procesos políticos con los cuales me siento representada, desde campañas por ejemplo, el proyecto por la interrupción del embarazo en 3 causales. O sea, cada vez que puedo apoyar alguna campaña que significa un nuevo avance en materia de nuestros derechos, trato de estar ahí presente porque me parece que además ese es el rol más importante que tengo que tener. O sea,
antes que todo, y siempre lo digo, porque, bueno, Pato sabrá, hay un axioma entre los periodistas que es como que ante todo periodista. Yo no, ante todo ciudadana. Luego ocupo las herramientas del periodismo para, entonces, transmitir aquellas reflexiones, aquellos mensajes, aquellos tipos de sociedad que me parece como importante promover. Y en ese contexto, participé desde el año 2013 en campañas por una nueva constitución. Siempre tuve claro el diagnóstico de nuestra falta de cohesión social, de cómo cada vez participábamos menos y justamente quienes más necesitábamos escuchar probablemente eran los que más postergada tenían su posibilidad de ser oídos. Me importaba mucho reconstruir ese espacio en el que nos sentáramos a conversar qué país somos y qué país queremos ser. Y entre medio de eso llegó este proceso constituyente y por supuesto que no necesariamente iba a ser parte de él como candidata, pero por supuesto que iba a trabajar porque este proceso constituyente saliera adelante. Como también como ciudadana promoví los ELA y todo lo que sucedió durante el gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Y bueno, iba a participar como fuera, podría ser haciendo este tipo de programas, promoviendo a los y las candidaturas que a mí me parecían las que me fueran más cercanas, me representaran más respecto del tipo de país que me interese, el tipo de sociedad que quisiera que fuéramos o que empujáramos, cuando me llegaron los ofrecimientos para participar ya más directamente y de una manera más protagonista en este proceso, ser una especie como, yo lo considero un poco así, ser una especie de embajadora del proceso. O sea, cuando hay tantos grados de desconfianza, de desilusión, de sospecha, para mí es muy importante sumarme a las voces que dicen confiemos, participemos. Si hay grados de esperanza, hagámoslos crecer, porque para que esto salga bien, precisamente necesitamos de la participación de todas y todos. Entonces, si puedo ser esa embajadora del proceso dentro de la convención y, por supuesto, embajadora además de las ideas progresistas que me representan y que representan a los grupos que de distintos lados me pidieron que participara como liderando o tratando de articular o persuadiendo, generando fuerzas para que esas voces se sintieran más representadas y pudiéramos avanzar en esas ideas, entonces me hago cargo de aquello, formo parte del proceso, me pongo a disposición del proceso. Y ahí estamos como candidata, primera vez también, no me lo hubiera imaginado nunca, no es primera vez que a mí me piden participar de un proceso electoral, de un cargo público. Me habían antes pedido, por ejemplo, que fuera candidata al Congreso. Siempre he sido una periodista que da la opinión, que dice lo que piensa, y Pato bien sabe que eso en la televisión es poco común. Yo vengo de un área en la que a mí me decía, por favor, no opines de esto. Y yo como que imposible, no. O sea, yo estaba en Canal 13 cuando hice el video sobre el código de aguas para marcar tu voto. Así como, y en Canal 13, Luxich, lo siento. O sea, yo creo que esto tiene que cambiar y lo siento, aquí voy a estar diciendo lo que a mí me parece importante que cambiemos y como digo, y como señalaba adelante, lo que me parece más fundamental incluso desde mi rol como ciudadana en el contexto de nuestro país. Así es que, nada, pues dando lo mejor de uno nomás, ahora, y por supuesto, pretendiendo dar lo mejor también lo que esté al alcance para que este proceso salga bien. Una cosa es que tengamos una constitución que represente las ideas que yo tengo y que muchos de quienes estamos detrás de nuestras candidaturas probablemente tenemos, y queremos empujar, y otra cosa es que el proceso también salga bien y que mejoremos nuestra democracia y que recompongamos nuestro tejido social. Así que aquí estamos trabajando para ello. Pato, tu momento. Oye, no, yo voy a agarrar la pelota que tiró Guillermo, porque también la Alex participó de esto y tú, Lucía, como lo estáis contando también. ¿Qué fue lo que pasó con el proceso del gobierno de Bachelet? Es interesante eso. Porque fue un proceso que fue, yo voy a contarlo así como lo que me tocó ver, muy en primera persona, además testigo privilegiado. Fue un proceso que no contó con el afecto del mundo político. No. Y no solo de la derecha. De hecho, ese proceso tenía como gran motor a la presidenta. No tenía como motor, digamos, su coalición. Tanto así que creo que fue la Ale que recordó que la declaración de que era opio no venía de la derecha, digamos. Y tampoco de la ADC, como ponen acá. Cristian Rodríguez, que a todo esto, a esta gente está comentando por las distintas plataformas en las que estamos saliendo. Alguien dice la ADC y Longueira no era de la ADC. Digo, Escalona, perdón, no era de la ADC. No, y mira, y no nos vamos a meter en detalles incómodos, pero al interior del gobierno no contaba en todas partes con el apoyo.
Era algo bastante resistido. Y yo creo que esto es bien interesante considerarlo porque, ¿qué pasó ahí? Fue un proceso que partió muy de abajo, fue creciendo y de hecho a un cierto punto, como le suele suceder al mundo político, cuando ve que algo está agarrando vuelo, se empieza a sumar. No, se empezó a sumar. Era tarde. Entonces empezaron a pedir alargar el plazo de los ELA. Y yo me acuerdo que esa fue una gran discusión que tuvimos al interior del Consejo. Se terminó alargando muy poco, pero no con los acuerdos y con las normas no se juega tampoco. O sea, no, tú desde el minuto que acuerdas un algo no puedes ir cambiando las reglas del juego así como así en el camino. Entonces, llegó tarde. Hubo problema, diría yo, el ejercicio de los encuentros locales fue magnífico, fue extraordinario. El de los cabildos menos. Los cabildos eran más de partido, eran un poco más, tenían menos esa frescura de la sociedad civil hablando con mucha libertad. Y después, lo que empezó después, la sistematización, y de ahí al llegar al texto final, se produjo como un espacio medio oscuro, como que hay algo pasó, digamos, como que se le vino un desinfle. Y cuando ganó Piñera, sencillamente esto fue sepultado. Y no hubo ningún partido que le pareciera reclamable de qué había sido esto, porque no había contado con su afecto, ni había sido manejado por ello. Entonces, lo interesante es que después quien volvió a sacar esto a colación fue el movimiento social. Y se lo impuso a los partidos, porque nadie podría decir que esta era una idea que tenían lista los partidos. Fue como la solución que encontraron en un momento. Entonces, es interesante porque esto muestra también una gran ruptura entre el sistema político y lo que ha estado pasando en la ciudadanía, los retardatarios que vienen siendo los partidos políticos desde hace un buen rato en aceptar los cambios culturales, los cambios en la democracia, los cambios en la ciudadanía. Y creo que de ahí es que hay un reto muy grande en este proceso que consiste en que sean muchos los que se sientan representados. O sea, que justamente esos aires nuevos, esa diversidad que ha emergido en los 30 años, que es la única versión en la que a mí me gusta la frase no eran 30 pesos, eran 30 años. Y es que en el fondo son 30 años los que cambió tanto que hoy día requerimos además mundos que no han sido atendidos todavía, a unas nuevas. Pero es sorprendente lo lejos, lo lento, lo torpe que va el sistema político. Hoy día, por ejemplo, y con esto me quedo callado, a mí me llama la atención cómo todavía, por ejemplo, los partidos no los noto verdaderamente preocupados del proceso constituyente. Los noto más preocupados de las candidaturas presidenciales, territoriales. El gobernador, los alcaldes, los concejales. Y las presidenciales también. Pues. Las presidenciales, por supuesto. Porque son todavía los espacios en los que pueden seguir comportándose con los mecanismos mentales acostumbrados. O sea, mantener el poder en unos pedazos, en fin. Pero espero que esto mute, ¿eh? Espero, porque sin partido funcionando bien, se vuelve muy difícil vehicular las voluntades. Ale, ¿tú qué dices? ¿Coincidís con ese relato, Ale, del proceso? Sí, la verdad que yo lo viví con harto desconcierto, porque nosotros trabajamos un grupo bien pequeño de teóricamente expertos en derecho constitucional a los que convocó la presidenta Bachelet cuando estaba postulando, cuando estaba en su candidatura, ¿no? Nosotros hicimos el proyecto como una forma de apoyar la candidatura. Trabajamos durante un año en este proyecto de primera constitución con personas de la oposición, pero de todos los partidos, ¿no? Y el mensaje de ella, o la petición de ella en ese momento fue: quiero que ustedes hagan la constitución de sus sueños. Eso fue lo que nos pidió. Quiero que hagan la constitución que ustedes crean que es la mejor constitución posible según la opinión que tienen ustedes expertas, ¿no? Y a mí, durante ese año que estuvimos trabajando, la verdad es que nosotros hicimos esa constitución. Yo la tengo guardada como
Tienes que contar después cómo es. Como un tesoro, porque claro, esa constitución después, que finalmente apoyamos, y ojo, que no éramos todos necesariamente afines a todo, pero logramos llegar a acuerdos sobre cuestiones básicas, un poco adelantándonos a lo que la ciudadanía finalmente iba a terminar solicitando con mucha energía, ¿no? Pero ese proceso luego se llevó, digamos, al Parlamento, y esa constitución terminó desinflándose completamente, modificándose completamente en todo aquello que creo yo eran las cosas más relevantes, más interesantes, y bueno, y quedó lo que hoy en día, de hecho hoy en día está ese proyecto como de constitución, pero muy desinflado, creo yo, en mi opinión, experta y personal, ¿no? Es un proyecto muy desinflado que no representa lo que nosotros hicimos durante ese año. Digamos, pensando en eso, en esta constitución de los sueños. Entonces, la verdad es que para mí fue muy desconcertante, sí, ver cómo el proceso terminó pasando desde algo que era lo más relevante probablemente del gobierno de la presidenta Bachelet a algo que luego en el Parlamento, como dice un poco Patricio, ¿no? Se desinfló porque en realidad no había apoyo, no había afecto a la idea misma de hacer una nueva constitución por distintos motivos. Yo no quiero empezar miedo, no sé, costumbre, ¿no? Los seres somos seres animales de costumbre, ¿no? Llegamos a acostumbrarnos incluso a aquello que nos molesta, incluso aquello somos capaces de sentirnos confortables después de un tiempo, ¿no? Porque nos da certeza, nos da seguridad. Y finalmente ese proyecto se desinfló, ya no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos, pero yo sí me quedé con la idea de que es posible hacer eso, de que es posible coincidir en ciertos mínimos básicos sociales que son un poco finalmente los que la ciudadanía estaba pidiendo. Y aunque yo nunca me lo esperé, que ese proceso se volviera a retomar, y yo todavía estoy muy, la verdad, muy ansiosa por ver hasta dónde, qué va a pasar aquí, ¿no? Y la pandemia más nos ha tocado pésimo, ¿no? Porque nos ha hecho tener que, bueno, ya es la segunda vez que vamos a suspender el proceso, ¿no? Pero sí tengo mucha ansiedad por saber si podemos llegar los 155 convencionales que lleguemos a estar en ese espacio, a acordar ese proyecto que alguna vez imaginamos, ¿no? El de la mejor constitución posible. Yo tengo esa ilusión, sobre todo pensando, y esta es una pregunta que quiero hacerlo a todos ustedes, que esta va a ser la primera constitución de la historia de la humanidad escrita por mujeres también. O sea, y yo tengo, bueno, muchos conocidos extranjeros, ¿no? Y todos nos dicen, este es el experimento chileno donde se va a escribir una constitución por mujeres. Y yo creo que el reto más importante, al menos para mí, es ver qué contenido puede tener una constitución escrita porque no tiene sentido que simplemente estemos ahí, ¿verdad? Yo imagino, Lucía, que tú estás de acuerdo conmigo. No tiene sentido solo estar ahí, ¿no? Tenemos que demostrar que el contenido de esta constitución, escrita por mujeres también, tiene un contenido tal que esta constitución puede ser leída en cualquier parte del mundo y quien la lea diga, oh, esta constitución fue escrita por mujeres también, porque tiene un contenido que de otra forma no habría podido estar, porque si no quiere decir que en verdad vale, pero ¿por qué no, los hombres ¿por qué no adelantas tú un poquitito? Sí. Claro. No, pero yo quiero preguntarle a ustedes. Es que sabes que yo creo, la pregunta es súper importante. El otro día yo organizé un cabildo con Rocío Lorca, no sé si la conoces, Alejandra. Rocío, sí, claro que ¿no? sí, claro que sí, yeah. Claro que sí. ¿La conocen ustedes, Lucía y Pato? No. Ella es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Chile. Para el libro de Pancho, de esos encuentros que se están haciendo en torno al libro de Francisco Soto. No, lo invité a mi conversatorio, no son privados, son públicos, pero los que organizo yo. Y estuvimos conversando, por ejemplo, sobre el tema de la justicia. Y la pregunta que le hice era si el hecho de que
la convención fuera paritaria, podía cambiar de alguna forma el énfasis desde una justicia punitiva a una justicia más reparatoria. Y yo lo entendí que a mí se me ocurre que eso podría haber sido algo interesante, ¿no es cierto? Como que la mujer quizás tiene una mirada menos castigadora y más de reparación, y me pareció que dijo que no, fíjate. ¿Qué opinan ustedes de eso? Partimos que las mujeres somos todas distintas. Yo convertiría... Claro, es que la pregunta es si es que al final va a ser realmente una diferencia o no, porque hay mujeres que son súper castigadoras también, no hay... Yo le preguntaría más puntualmente a la Lucía y a la Alejandra, ¿dónde se imaginan que se puede notar esa presencia paritaria? O sea, ¿dónde... Mira, yo lo tengo súper claro, pero me gustaría que ustedes lo respondieran, porque creo que es mucho más interesante. Sí, para mí que ustedes Para mí respondieran. en entender, mira, las mujeres somos todas distintas. A mí me pasa también cuando me toca moderar seminarios o presentar, bueno, antes cuando se hacían más seminarios en vivo y qué sé yo, y se ponían videos no sé, de repente para empresas u organizaciones que mostraban la opinión de los hombres trabajadores de una empresa o un espacio, diciendo por qué es bueno trabajar con mujeres, y decían, las mujeres son más ordenadas, las mujeres son más no sé qué. Entonces terminaba el video y entraba diciendo, bueno, yo aclaro al tiro que no soy nada de lo que han dicho acá en estos videos, Eso para mí es súper importante decirlo, pero hay algo que tenemos en común, tenemos experiencias comunes, eso sí. Y una de las experiencias comunes que tenemos las mujeres transversalmente es la del ser cuidadora. Sobre nosotras recae el rol del trabajo doméstico y cuidado no remunerado en su mayoría. Y tenemos una perspectiva, y ahí es cuando entra lo que yo entiendo como perspectiva de género, una manera de entender la vida de ese rol, sabiendo lo que al otro o a la otra también le podría estar pasando y cómo finalmente eso nos termina afectando a todos y todas. Yo a veces trato de poner el ejemplo de cuando tú tienes cabros chicos, bien chicos, que están aprendiendo a caminar y te arrodillas para saber con qué cosas se pueden pegar. No sé si ustedes, Pato o Guillermo, han tenido esa experiencia de caminar de rodillas para saber a qué altura. Bueno, yo creo que la perspectiva de género a través del rol de la cuidadora tiene que ver con eso. Y para mí, que dejemos esa mirada del cuidado que está relegada a lo doméstico y la pasemos a la discusión de las políticas públicas y, por supuesto, de nuestros principios constituyentes es fundamental. Y ese es el primer gran aporte para mí, que sería trasladar lo que entendemos como país, Estado, su sociedad y su institucionalidad a una que se preocupa del cuidado, porque esa palabra o esa frase, las personas en el centro la hemos escuchado todas estas veces, pero la verdad es que no lo están. Y por alguna razón, los estados gobernados por mujeres durante la pandemia han tenido mejores resultados. Y eso para mí es algo que pudiera yo adelantar como un resultado plausible de una constitución escrita de igual a igual, mujeres y hombres, cuando la ley dice, hay cosas que van a entrar que no están. Sí, muy bien, muy ¿Te bueno. lo imaginas como un principio? ¿Te lo imaginas como un principio, no sé, de cuidado? Me lo imagino con una mirada transversal, primero, de perspectiva de género. Eso es lo más importante. Para mí la perspectiva de medio ambiente o la perspectiva ecológica o sustentable, así como la perspectiva de género, tiene que ser transversal en toda la Constitución. Te vas a sorprender, Guillermo, con las cosas que te vas a dar cuenta de que no habías visto antes. Seguro. Cuando entendamos la mirada desde porque la política y la democracia, siglo V antes de Cristo, fue construida por hombres, ha sido discutida por hombres, ha sido hecha por hombres, y se entiende lo político como cuáles son los temas políticos, lo masculinizado que está la política tiene que ver con cómo diseñamos qué es ser hombre, qué se discute en el espacio público y qué queda en el marco de lo privado. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a cambiar. Y cuando eso suceda, hay un montón de temáticas y de maneras de entender la construcción en sociedad que nosotros pensábamos que solamente podían estar puertas adentro y que no, tienen que estar puertas afuera. Para mí este es el momento, y la pandemia yo creo que también nos ayuda a generar ese clic en el que, ¿sabes qué? Todas esas cosas que, insisto, nosotros creíamos que tenían que estar relegadas a lo doméstico, tienen que estar en la discusión de lo público. Y eso para mí es un gran cambio, y es transversal, una perspectiva, muevo mucho los brazos cuando hablo, entonces es una perspectiva de género paraguas,
de toda la discusión constituyente y de la Constitución, que es a lo que se refiere Ale cuando diga, esto se lee y esto es distinto, esto no es lo mismo que hemos leído antes. Y al mismo tiempo, por supuesto, hay un montón de principios vinculados a temáticas de género en particular. Pero voy a poner un último ejemplo y voy a dar el pase a la Ale. Cuando Chimamanda Ngozi cuenta en sus relatos de cómo ella partió o cómo se transformó en una mujer feminista, ella ponía el ejemplo, estoy hablando de una escritora sudafricana ahora nacionalizada, no sé si está nacionalizada o no, pero viven es una conocida mundialmente, digamos, por su trabajo muy sencillo, unos libros muy cortitos, pero muy simples de cómo ser feminista o cómo enseñar el feminismo o qué es ser feminista. Estuvo aquí en Chile en el Congreso del Futuro el año antepasado. Bueno, cuando Chimamanda Ngozi relata cómo ella se convirtió en escritora, contaba que cuando era chica leía las novelas, y las novelas nevaba, y eran hombres, y ella se imaginaba este texto, y encontraba que la vida era como eran en las novelas, la vida. Sin embargo, se pasaba al paralelo de lo que era su vida real en Sudáfrica, y no nevaba. No, nada de lo que se leía en el relato de los libros que leía Chimamanda cuando chica, pasaban en su vida real, pero la vida estaba construida de esa forma. La vida de los libros, de los grandes autores en el mundo, diseñaba un modelo de vida que no era la vida de Chimamanda, y no era la nuestra, probablemente la de ninguno de nosotros. Bueno, tuvieron que llegar otras personas a escribir, a leer, a contar otra manera de cómo se vive la vida, para darnos cuenta que la vida el mundo es distinto en distintas partes y es complejo y tiene otras formas de vivirse, y que no solo se vive como lo representaban esos hombres angloparlantes que describían cómo era el mundo. Eso es lo mismo que va a pasar con una constitución escrita por mujeres y hombres. Ale, por favor. Pero yo no sé si quiere Patricio decir algo sobre la constitución feminista. Se me ocurrían dos cosas. Lo primero es que cuando tú preguntabas que te interesaba saber qué es lo que uno pensaba que iba a aportar las mujeres, yo creo que la verdad es que eso no es tan interesante. Te voy a decir por qué. Porque para mí lo interesante va a ser descubrir ese aporte, no prejuzgarlo. Y creo que parte de la fascinación con el proceso que se nos viene, por lo menos para mí, consiste justamente en la sorpresa. O sea, yo no voy pensando cómo va a actuar cada cual, sino que más bien voy mucho con la expectativa de qué se va a descubrir del otro en esto. Y por lo tanto, de las mujeres voy con mucha curiosidad de lo que va a acontecer, y por eso creo que tienen mucho más ustedes que decir al respecto, ciertamente. Pero sí, cuando estaba escuchando a la Lucía, se me ocurrió una cosa que creo que es importante, que en la experiencia de las mujeres, que esto se vincula con la historia que tú contabas del cuidado, pero están mucho más vinculadas por razones justamente de la postergación que han vivido, etcétera, a lo gratuito, o a eso que no ha estado monetizado. Y la lógica masculina, como ha habitado permanentemente en el manejo de lo público, tiene unos criterios de valor, de rentabilidad, de no sé qué, que yo creo que están muy cojos. O sea, para ponerlo bien concreto, un tema que para las mujeres en Chile es bien central, digamos, ¿cómo se va a reconocer el cuidado? O sea, el cuidado doméstico. Esa cosa no remunerada, que si fuera remunerada formaría parte de una porción bien importante del PIB. 20%. Bueno, el tener conciencia de que hay una serie de actividades, y yo creo que este es el ejemplo más visible, pero podrían ir apareciendo muchos en el camino. Actividades imprescindibles para la convivencia, para la vida de un núcleo familiar, para la existencia armónica y amorosa de un grupo humano, en fin. Para que salgan a trabajar otros también. Por ejemplo. Para que la economía y el país se mueva. Bueno, la percepción de eso solo la puede tener verdaderamente quien la ha vivido. O sea, el pedir que sea uno el que la vea es lo que no justifica que sea paritario. O sea, lo que justifica que sea paritario es el reconocimiento de que hay determinadas cosas que por mucho esfuerzo, por muy inteligente, por muy aperturista, por muy comprensivo que sea el hombre, no la va a ver. Y yo creo que esa
es la riqueza de eso, así como creo que va a ser la gran riqueza de la participación de los pueblos originarios. Claro. O sea, y fíjate que si cada vez que se discute cómo la sobrerepresentación que va a tener la derecha por la dispersión vergonzosa de las listas de la oposición, la sensación de decaimiento que le viene a algunos como de que esta cuestión no va a generar los cambios que debiera porque va a haber una fuerza reaccionaria muy fuerte, yo pienso todo el rato en estos ingredientes, en el que va a haber una mitad de mujeres, en el que van a haber pueblos originarios, en el que hay una cantidad de candidatos independientes, así sean, apoyados por partidos que sobre el 60%, y que por lo tanto hay algo de lo acostumbrado que se puede descomponer, felizmente hablando. O sea, que pueden entrar otros insumos. Claro. Y estos otros insumos, yo me gusta no imaginármelos del todo de antemano. Entonces ahí por eso me parece que es un gran tema, que es lo que ustedes pueden más o menos imaginar que ustedes van a hacer, quienes lo van a poner. Está súper bien. Y yo, entonces ahora voy a preguntarle al señor economista, para que Guillermo. A Guillermo. Para que, sí, no, si estoy así, que tengo la luz acá para no verme demasiado oscura. No, pero mira, precisamente hablando de eso, ¿no? Pensando en las demandas posibles en una nueva constitución, que recién la estaban comentando, ¿no? Esta idea de remunerar el trabajo de cuidado, que yo creo que va a ser una de las demandas que seguramente se van a discutir con mucha fuerza, ¿no? Yo tengo he construido, ¿no? una propuesta, pero que sí está relacionada con la propuesta del ingreso básico universal, pero con perspectiva de género, que ha aparecido ahora a propósito sobre todo de la pandemia, ¿no? Como sumamente urgente esta idea del ingreso básico universal, que antes era considerada también como fumar opio, ¿no? Hablar de ingreso básico universal era fumar opio, y hoy en día todos los países están hablando de ingreso básico universal porque la pandemia demostró que aceleró la pérdida de trabajos, también por el avance de lo que es la inteligencia artificial. Ese aceleramiento, además de pérdida de trabajos, atacó especialmente a las mujeres, como siempre, lamentablemente ocurre con las crisis, ¿no? Ataca a los grupos más débiles, ¿no? Y las mujeres más vulnerables, y las mujeres además hoy en día no están pudiendo volver a trabajar tampoco, porque, como decía Lucía, están teniendo que dedicarse a las labores que por la razón que sea, todavía consideramos que son propias de su género, ¿no? Entonces, mi propuesta es la de un ingreso básico universal, pero con perspectiva de género, que coge un poco lo que decía Patricio, ¿no? Porque la idea es cómo incentivamos a los hombres a entrar al mundo doméstico, ¿verdad? Porque las mujeres salimos al mundo público, pero los hombres no ingresaron al mundo doméstico, y ahí deriva entonces todos los problemas, la enorme discriminación que existe en distintas áreas, ¿no? Desde la remuneración que reciben las mujeres, hasta las posibilidades que tienen de perfeccionarse, hasta sus limitaciones para poder realmente trabajar. Y déjame solamente contarte para que tú me des tu opinión profesional. Mi propuesta es la de un ingreso básico universal que sea entregado desde el nacimiento y que sea administrado por las o los cuidadores. Es decir, una madre que tiene a sus 2 hijos y además cuida a su padre enfermo, va a administrar no solo su ingreso básico, sino que el ingreso básico de otras 3 personas, es decir, 4 ingresos básicos. De esa forma remuneramos indirectamente el trabajo de cuidado, pero además fomentamos que los hombres ingresen al mundo del cuidado, puesto que ahora vamos a ver transformado el trabajo de cuidado en, obviamente, primero lo que es realmente un trabajo, ¿no? Sino que también simbólicamente le vamos a haber dado un estatus que hoy lamentablemente carece, que es el estatus que lamentablemente solo le da el dinero, ¿no? Cuando tú remuneras algo, lo estás reconociendo como algo importante, ¿no? Y de esa forma incentivas a los hombres quizá también a ingresar al mundo laboral dentro de la familia, ¿no?
Y yo sé que esto es un problema para los economistas, por eso quería saber cuál es tu opinión, o si la has escuchado alguna vez, esta idea del ingreso básico. Sí, o sea, es una idea que viene hace harto rato y mira, acá hay una cosa que dice Francisco Uribe, si lo que tú dices es materia constitucional o proyecto de ley. Yo creo que eso es una buena pregunta, porque en mi opinión eso es más bien materia de un proyecto de ley, entre otras cosas porque la Constitución no va a asignar recursos, va a tener que hacerle una ley después. Pero yo creo que es importante tener el debate, porque efectivamente es un debate real. Ahora, de lo que tú estabas diciendo, me gustaría hacer como dos comentarios. Uno, tú hablas de incentivar a que los hombres entren a lo doméstico para que las mujeres, facilitar que las mujeres salgan. Yo tengo dudas si eso es un problema de incentivos. Yo creo que es un problema que es más cultural, porque a menos lo que yo entiendo como incentivo siendo economista, o sea, yo no creo que desgraciadamente la solución solo pase por un tema monetario. Yo creo que hay algo más profundo, por eso es que es tan importante que lo discutamos, porque efectivamente hay una materia de cambio cultural que no va a ser producto de un impuesto o producto de, no sé, algún tipo de regulación. Yo creo que es algo que tiene que tener un debate social, una conversación en la mesa de los domingos, tiene que ser una cosa mucho más potente. Yo creo que eso es bien importante para tener un poco de dosis de realismo. Lo otro que quería comentar sobre lo que tú decías es que creo que un error que se ha cometido en varias partes, y en Chile también, en cierta forma, es que en promover que, por ejemplo, que la mujer entre al mercado del trabajo, que en Chile ha sido bien notable, porque teníamos tasa de participación femenina que era como el 20% en los años 80, y hoy día estamos tirando para el 60% antes de la pandemia. No, más baja. No, hoy día, pero en el pic llegó como al 60%. Pero lo importante es que quedan los hijos entre medio. Entonces, preocuparse de que la mujer entre al mercado del trabajo sin que en realidad el hombre produzca el cambio de ingresar al mundo doméstico, deja a los hijos como el jamón del sándwich, pero sin sándwich a los lados, porque está cada uno, cada madre y cada padre legítimamente haciendo su carrera, sus perspectivas profesionales, y me parece crucial que el debate sobre los hombres también tenga lugar. Yo creo que lo que iba a proponer es que acá hay dos debates que hay que tener. Uno es cómo la Constitución paritaria, por la vía de la incorporación de la mujer en la redacción, en forma tan protagonista, va a cambiar de una forma que es poco predecible. Me gusta como lo estamos planteando acá, hay que ir con la mente abierta. Pero que hay un trabajo que también tenemos que hacer los hombres. Yo, por ejemplo, estoy leyendo este libro, El mito de la virilidad, de Olivia Casal. Yo creo que hay una pega que también tenemos que hacer los hombres. Porque esto no va a surgir solo por un incentivo, como dice Ale. También hay una discusión que tenemos que tener nosotros. O sea, ¿te da vergüenza decir que tenéis que quedarte en la casa porque tenéis que cuidar a los niños? O a la hora de cambiar un pañal es una cosa que consideras que te cae así nomás? O a la hora de lavar la ropa, no sé. Yo creo que hay un debate entre los hombres también que es importante de destacar acá. Esto no es solo un problema de que la mujer se incorpore a redactar, es que tiene que haber un debate entre hombres, o sea, entre todo respecto al rol de los hombres. Yo creo que hay mucho que decir ahí. Oye, y una última cosa antes de darte la palabra, Lucía, porque también creo que es importante separar dos cosas. Uno, la coyuntura en la cual se va a redactar la Constitución, ¿ya? Que es una de crisis, de desempleo altísimo, de los problemas que ustedes estaban mencionando acá, de pandemia, pero tenemos que construirla mirando a 50 años, ojalá, ¿no? Donde esperemos que ya estén las vacunas, o esperamos que de aquí a 2 años esta cuestión se haya corregido. Entonces, hay que hacer un ejercicio intelectual de pensar el país a 40 años, a pesar de que vamos a estar metidos con una presión muy fuerte, por ejemplo, por el ingreso básico universal. Y por eso creo lo que decía Francisco es importante. Pues yo creo que hay que plantear el principio, por ejemplo, de la participación masculina en el hogar, como una cosa así, me parece bien. De que la sociedad tiene que proveer bienes o formas de vida digna a todos sus miembros, una cuestión así. Pero luego dejar en realidad que sean las leyes las que vayan viendo cómo lo resuelven, porque me parece que no está tan claro cómo hacerlo. Sí, comparto esa mirada, sobre todo porque hoy día podemos estar no viendo cosas que vamos a ver de aquí a 5 o 10 años y que el ciclo de las políticas públicas es más corto que el de una constitución. Pero en el ámbito de las dos discusiones, tanto de
las políticas públicas en materia de ley como de la Constitución, hay cosas que son estructurales, que son culturales y que tienen que construirse desde ahí, y que tienen que ver con el tipo de educación que vamos a tener. Y hay otras que tienen que ver con, efectivamente, incentivos. A mí me parece que uno puede correr las dos carreras al mismo tiempo para que se produzcan los cambios más rápidamente que esperar que solo la sociedad cambie, porque si no es por la paritaria en realidad y porque se unió además en esta comunión virtuosa que es para mí, que es la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo público, ¿no es cierto?, y el mundo académico, para construir algo distinto que nos permita adelantarnos mucho más. Es que te lo iba a comentar delante, Guillermo, nosotros en participación laboral, como participación política, las mujeres en la región, antes de la pandemia, estábamos más atrasados que el resto de Latinoamérica. O sea, Chile está muy atrasada en esa incorporación de las mujeres en la discusión pública, en los espacios públicos. Entonces, de repente hay que generar otros mecanismos que por una parte incentiven, que por el otro lado sean acciones afirmativas. Y ahí yo la pregunta que les quiero hacer, a propósito de algo que me pareció interesante que tú planteaste, Guillermo, tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. Con cómo entendemos también nosotros, a propósito que somos súper latinoamericanos, desde una cultura religiosa católica muy imperante que nos pone a cuidar a las mujeres, a nuestros hijos e hijas, pero además son de la familia, no son de la sociedad, y tenemos problemas para avanzar en reformas que nos permitan que efectivamente el Estado pueda hacerse cargo, primero, de las garantías de la niñez. Es una discusión que hoy tenemos en el Congreso. ¿Por qué? Porque los padres van a perder el derecho preferente, es lo que se piensa. Y yo me cuestiono de repente, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué lo que yo piense, o sea, cómo no podemos entender que el Estado y la sociedad en su conjunto se haga cargo del cuidado de todos los niños, niñas y adolescentes, es más seguro que cada familia tenga un rol prioritario sobre aquello? Para mí esa discusión es bien importante, porque creo que así podríamos evitar todo tipo de vulneración, no todo tipo, pero podríamos avanzar en evitar vulneraciones, en prevenir efectivamente estados en los que las familias terminan cometiendo estos abusos contra sus hijos e hijas. Y ahí entra lo que tú mencionabas, Guillermo, mientras está el padre, la madre, o las dos madres, o los dos padres, o una madre tratando de sacar adelante ese hogar, ¿quién cuida a los niños y niñas y adolescentes de este país? Alejandra, tú habías levantado la mano. Sí, lo que pasa es que yo quería un poco responderle a Guillermo, pero también aprovecho de responderte a ti, ¿no? A ver, quienes planteamos la idea del ingreso básico universal, lo planteamos como un derecho humano a la existencia, ¿no? El ingreso básico universal se plantea desde el derecho constitucional como un derecho humano. Por tanto, tiene que estar en la Constitución, con independencia de que luego las políticas públicas y la ley, ¿no?, desarrollen distintos mecanismos para poder garantizar el derecho. Pero se trata de un derecho constitucional. Es decir, si tú me dices, ¿qué derecho le agregarías a la Constitución? Derecho humano al ingreso básico universal. Entonces, no es un tema de políticas públicas y que se tenga que dejar, digamos, discutir simplemente en el Congreso, sino que tiene que ser un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? Sería un nuevo derecho constitucional. Y ahora lo que dice Lucía, el tema del cuidado, bueno, ese es otro derecho humano. Tiene que estar reconocido el derecho humano al cuidado, que tal como tú decías, se llaman Sistema Nacional de Cuidado, ¿no? Que existe, en Latinoamérica existe solamente en Uruguay y ahora en Costa Rica, que han construido un sistema nacional de cuidado similar al que existe en España y en la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Y que efectivamente lo que hace es que la sociedad se hace cargo del cuidado, tanto de niños como de enfermos como de ancianos, ¿no? La sociedad se hace cargo, quiere decir que la sociedad de alguna forma financia formas de cuidado, ¿no? O remunerando a quienes realizan el cuidado o permitiendo que los cuidados se hagan en espacios externos, ¿no? En guarderías, en lugares no le vamos a decir asilos, ¿no? Porque ese es un nombre muy feo, ¿no? Pero en lugares donde se cuida a los ancianos o a los discapacitados, ¿no? Pero es la sociedad, el cambio de switch, y yo creo que eso es uno de los cambios de switch importantes que vamos a tener en una constitución escrita por mujeres, es que el tema del cuidado, puesto que va a ser sumamente relevante, el tema del cuidado va a pasar de ser una responsabilidad de la familia, digámoslo con todas sus letras, cuando algo se dice que es responsabilidad de las familias porque es responsabilidad de las mujeres,
va a dejar de ser responsabilidad de la familia para ser responsabilidad de la sociedad. Luego, la sociedad es la que se va a hacer cargo del cuidado de niños y enfermos y ancianos. Por supuesto que con apoyo de la familia de distintas maneras, ¿no? Pero el tema es que los padres no tengan recursos para cuidar a sus hijos, por ejemplo, no puede ser razón para que el hijo no tenga derecho a ser cuidado y por tanto no tenga recursos para que sea cuidado. Entonces, y esos son dos derechos humanos que creo que tienen que ser incorporados en la nueva Constitución, en una Constitución feminista. Yo creo que esas son las cosas, Patricio, que tú te vas a asombrar con las demandas de las mujeres cuando estemos ahí, si es que llegamos a la Constituyente, ¿no? Que vas a decir, wow, estos son los derechos sociales que las mujeres vamos a empezar a exigir de alguna manera, porque, ojo, el ingreso básico universal sobre todo nos va a beneficiar a las mujeres que cuidamos, ¿no? Y que a lo mejor, claro, nunca habían pensado, ¿no? Nunca se les había pasado por la cabeza, no habían imaginado todos estos temas, porque, bueno, porque no son temas de la masculinidad, son temas nuestros, ¿no? Cuando apareció el tema del cuidado, que de pronto empezó a aparecer como causa que daba vuelta, empecé a indagar también en el territorio, en la gente con la que me iba juntando, las dirigentes, en fin. Y tiene varias dimensiones, hay varias dimensiones más todavía que aquí ni siquiera todavía hemos nombrado. Por ejemplo, se da la paradoja de que la mujer que cuida al niño, al enfermo, al anciano, no solo no es remunerada, sino que a su vez queda desprotegida, porque es una persona que, como si fuera poco, no solo se entrega ahorrándole un gasto al hombre de la casa o etcétera, etcétera, sino que además no tiene AFP, no cotiza, no tiene ninguna, entonces se produce una cuestión doble, sin todavía considerar cosas que también me ha tocado escuchar al respecto en pobladores de Peñalolén, de distintos lados. Hay mujeres que se atrofian, que no salen de la casa y terminan haciendo como unas vías de claustro. O sea, porque aquí se nos olvida que hay un porcentaje un porcentaje de la población enferma que no es bajo, ¿eh? O sea, la cantidad de gente que tú te encuentras que tiene a su cargo o a un hijo enfermo, o a unos hijos chicos, o a un viejo, es muy alta. Es muy alta. Entonces, claro, yo no sé, y ahí es un buen tema de conversación para con Guillermo también, qué sé yo, pero yo no tengo claro en esto cuál es el mecanismo, digamos, pero lo que parece bastante evidente es que es un tema grande. Es un tema grande. O sea, no, es un tema que no es una curiosidad marginal, no sé qué, y eso, sin lugar a dudas, la presencia de la mujer ahí yo creo que va a ser fuerte. Y un comentario más, también lo planteo como una inquietud, a la que también va a haber que buscarle el lado de resolverlo. Lo que tú decías, Alejandra, del ingreso básico universal, yo creo que eso también invita a pensarlo, lo que va a ir sucediendo en el ámbito del trabajo con la tecnología. O sea, en la medida en que las manos de obra sean menos requeridas. Esto ya lo vemos de manera súper palpable. Yo creo que cualquiera de los que nos está escuchando, si se concentra, va a cachar la cantidad de actividades que dejaron de ser realizadas por personas. Sí. Son montones. Los cobros de los estacionamientos. Está lleno de cosas que ya hacemos. Desaparecieron gracias al internet. En los supermercados. Las cajeras de los supermercados. Han desaparecido los intermediarios gracias al internet de manera radical. Ya no se revelan fotos, desaparecieron prácticamente las agencias de viaje. O sea, son montones de mundos que van en ese sentido desapareciendo. Y al mismo tiempo empiezan a aparecer nuevas industrias, por llamarle así, que ya no son de maquinaria, que son increíblemente abarcadoras. Por ejemplo, Facebook. O, por ejemplo, Google, que ya está en problemas con el gobierno australiano, con el gobierno francés, que les están cobrando platas importantes. ¿Por qué? Porque al ser buscadores que articulan información de otro, ya está buscándose la manera de que los medios de comunicación que abastecen las informaciones que circulan por Facebook o por Google reciban algo.
O sea, es el capitalismo cognitivo, del que Guillermo seguramente nos puede dar clase. Empieza a ver en el fondo cuestiones que capitalismo. cuando hablamos de la renta entonces universal, así como por ejemplo, voy a poner un tema de esto por otro lado, resulta completamente absurdo que hoy día sea sinónimo la preocupación por la dignidad del trabajo con oponerse a la flexibilidad laboral, porque ya hemos experimentado, ya sabemos, hoy día la pregunta es otra, la pregunta viene a ser cómo se hace para que la flexibilidad laboral no implique un abuso por sobre el trabajador, pero claro, no podemos pasar a pensar que vamos a detener la historia porque en un medio de pandemia todo Chile ha vivido flexibilidad laboral, digamos. Exacto. Y antes que eso incluso, Pato. La flexibilidad laboral es la base del ingreso básico, perdona. Sí. Pero es que además estaba pensando... Se cruzan en la búsqueda de soluciones que en otro tiempo podrían haber sido vistas con una óptica y hoy día uno las tiene que mirar con otra. Y esa otra es que esto no significa la llegada del socialismo, no significa que todos van a andar con el mismo overol, no significa que se acabó la propiedad privada, pero significa que vamos a tener que resolver comunitariamente algunos asuntos para mantener incluso el sistema andando de manera estable. Sí, esto es justamente lo que planteaba Guillermo hace un rato respecto de que nosotros tenemos un debate constituyente que nos pilla, por supuesto, por los debes del Estado, ¿no es cierto? ¿Cuántos debes tenemos, pendientes tenemos? ¿Cuán atrasados estamos en un montón de derechos que la sociedad considera indispensables para una vida digna? Y al mismo tiempo, cómo proyectamos hacia 50 años adelante los conflictos que van a enfrentar y las próximas generaciones, ¿no es cierto? Y algunos de ellos ya los estamos viviendo. Tema medio ambiente, por ejemplo, biodiversidad, naturaleza, cambio climático, y otro tiene que ver con los derechos emergentes o con la cuarta revolución industrial, que es la digital. Y esto lo estamos viendo antes de la pandemia incluso y se acentúa con la pandemia. Como esta discusión, por ejemplo, de si los trabajadores de delivery o que trabajan para una empresa que no es una fábrica en realidad, no tienen jefe. ¿Cómo no tienen jefe? ¿Cómo no son trabajadores? ¿Cómo no van a tener contrato? Que es algo que yo escuché hace 2 o 3 años atrás. O sea, cambia tu manera de entender lo que hoy es una empresa, digamos, ya no es una fábrica con mano de obra adentro, con gente que marca tarjeta, eso ya no es. Pero sigue existiendo el trabajo y siguen existiendo estos desafíos en los cuales vamos a ver que las riquezas continúan, que los países se siguen desarrollando, pero efectivamente, primero, cambian los tipos de trabajo, como tú decías, Pato. De aquí a 20 años, el 40% de los oficios que conocemos hoy no van a existir. Van a existir otros. Estamos formando hoy en nuestras universidades a personas en carreras que dentro de 10 años no van a existir. Dentro de 20 años no van a existir. Y esos cambios son súper importantes, incluso que sean en términos educativos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de educación vamos a entregar? ¿Vamos a seguir formando mano de obra para cierto tipo de trabajo o vamos a generar otro tipo de capacidades como el aprender a aprender permanentemente? Ya que lo único constante que vamos a tener es el cambio, ¿no es cierto? Entonces, y sobre todo cada vez más rápido con los avances tecnológicos. Y ahí el ingreso universal es fundamental, porque además nos va a permitir incluso otra cosa. Nos va a permitir desarrollar industrias que hasta hoy tenemos postergadas como industrias menores. La industria del ocio, la de la cultura, la entretención, por ejemplo, la del turismo en Chile. Es como cómo nos planteamos en este escenario, como dice Patricio, también con la mirada abierta, atenta, en un proceso constituyente en el que, e insisto con lo virtuoso de la conversación diversa, que es que, ok, yo tengo una mirada respecto de cómo quiero esta sociedad más o menos, pero no vengo, y afortunadamente, representando a ningún partido que al fin encuentra que este es el momento para crear esa sociedad que venimos construyendo. Nada, por el contrario, este es el momento para escucharnos todos y todas, como dice Pato, Ale, Guillermo, y en una de esas tenemos algunas miradas claras. Por ejemplo, yo estoy comprometida con el Estado social y democrático de derecho. O sea, para mí eso es como, con el reconocimiento del trabajo doméstico de cuidado no remunerado, con la actividad productiva, con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, no sé, con la sustentabilidad, en fin. Pero también a estar abierto a otras soluciones, que es lo que tú planteabas, Pato, que de repente, no sé, ninguno de nosotros traía, pero en la discusión constitucional, ojalá podamos encontrar, gracias a la diversidad de miradas que nos vamos a poder permitir, que nos va a permitir que podamos encontrar respuestas que ninguno de nosotros quizás traía en la medida que estemos lo suficientemente abiertos para. Por ejemplo, mira, pues perdona, esto no es un comentario. Por ejemplo, la educación, un tema que lo encuentro súper constituyente,
va a ser además cuando se habla de la educación pública, ¿qué es la educación pública? Su propósito. Porque siempre se discute quién la provee. ¿Sí? Hasta acá, lo que me parece que es muy importante, muy interesante, pero es muy constituyente, más allá incluso de lo que se concluye ahí, es parte de la discusión constitucional, o sea, de la orientación que se le va a dar a esta ruta que nos sigue para adelante. ¿Qué entendemos por qué busca la educación pública? Claro. Busca gente que produce riqueza rápido, producción de conocimiento, adaptabilidad, como decía la ciudadanía, formación, claro, convivencia con el medio ambiente. ¿Qué busca la educación pública esencialmente? ¿Cuál es su propósito? En fin, y así muchos más. Perdona, Guillermo. Oye, pero yo lo que diría así, porque veo que ahí hay un Enrique Díaz que está diciendo, pero ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Y tiene razón, porque ese es el tipo de tensiones que hay que enfrentar y que tenemos que tener cuidado en la Constitución, cómo queda escrito, porque el problema del financiamiento es gigante. O sea, imaginemos que el cálculo que decía Lucía, que yo es el mismo que he oído en otras partes, yo no lo he hecho, pero supongamos que es ese 20% del PIB que básicamente tendría que ser dedicado a este ingreso básico, no, simplemente para financiar el cuidado. 20% del PIB es un segundo estado. No. Pero aclaremos el concepto. No, lo que decía la Ale, que nosotros decíamos que era 20%, es un estudio de comunidad mujer, que lo que hizo fue medir bajo los montos por los cuales tú contratas los servicios que se incluyen en el espacio doméstico y de cuidado como servicios pagables, y si tú lo calculas, ese trabajo, solo para terminar, si tú calculas ese trabajo, si tú lo midieras como una actividad productiva, representaría el 20% del PIB. No significa eso que entonces destinemos el 20% del PIB al trabajo doméstico de cuidado no remunerado, ¿cuánto vale el trabajo doméstico de cuidado no remunerado? No, tienes razón, pero igual te ilustra que es una cantidad de plata muy grande. Y bueno, muy, muy grande. Entonces, acá hay un tema que, y esto efectivamente, como dice, esto no es materia de la Constitución, pero hay que pensarlo en forma gradualista. Yo fíjate que hablando de esto del gradualidad, y hay otra cosa que me parece importante de discutir cuando uno piensa en un instrumento como este, el ingreso básico universal. Dos cosas. Una, el primero, que no existe en ninguna parte todavía, entonces hay que tener cuidado cómo lo planteamos, porque hay que... Y segundo, que una de las películas que a mí más me ha gustado en mi historia, es esta, Wall-E. Ustedes la vieron, ¿no? Que era de niño. Sí, buenísimo. Ese robotito que andaba limpiando el planeta. Sí. Y la cosa que me asombra que tiene que ver con esto es que estos seres humanos que habían tenido que arrancar del planeta porque habían dejado la escoba con la mugre y lo habían hecho inhabitable, estaban en esta nave, ¿no es cierto? Y estaban todo el día en unos guatones gigantescos así, en unas computadores y viendo televisión todo el día. Yo creo que lo que no tenemos claro todavía es qué va a pasar cuando en algún minuto, efectivamente, como decía Pato, los computadores, aquellas ocupaciones que van a ir dejando de estar disponibles, que en el horizonte de 50 años puede ser, en el horizonte de 50 años podemos enfrentar una cosa parecida, menos exagerada, espero que lo que decía esta película, pero me parece que hay que planteárselo así, de tal forma que lo que quede en la Constitución permita ir moviéndose y que no sea una cuestión demasiado rígida como se estaba planteando, o como me pareció entender que se podía plantear acá. Oye, perdona, Guillermo, uno de los cambios concretos a hacer para eso, que es menos sexy en la conversación que lo que estamos teniendo, pero que es muy importante, es terminar con los quórums supramayoritarios, justamente. Porque... no, eso está... Bueno, claro, es que no va a ser... No, eso es la base de todo. Tiene que ser una constitución que tenga flexibilidad y dúctil. Y yo estoy igual convencido como tú, además de otra cosa, que si la ponemos esta en perspectiva, están terminando de terminarse los dos grandes proyectos históricos como los conocimos en la Guerra Fría, digamos. Yo les contaba que yo estuve escribiendo el fin de la revolución en América Latina, me pasé en eso varios años, y de repente aquí también está terminando una respuesta radical, que es la versión neoliberal a esto. Pero lo que vemos en la centroizquierda, su extravío, y en buena medida la dispersión política también en la derecha,
tiene que ver con que no está claro tampoco, nadie tiene del todo claro cuál es el proyecto al que invita. Están muy desmenuzados, están muy venidos a menos, están llenos de heridas, están llenos de espacios vacíos. Esta Constitución no es un proyecto de país. Esta Constitución, entiendo yo, es un modo de navegar con todos arriba del barco, sin que hayan unos despreciados ni haya posibilidades de motín en direcciones, además, que podrán oscilar en el camino. Pero tiene el requerimiento de incorporar más, de exigir, tiene el esfuerzo de que todo marino de este país, digamos, sepa que es parte del bote, y eso va a ser un reto ver cómo se trasunta. Pero en cierta forma sí debe ser proyecto país. Por ejemplo, si tomamos la definición de Estado social y democrático de derecho que mencionaba la Lucía, que me parece que es como, al menos en la lista de la prueba, es como la que la lleva, ¿no es cierto? Esa forma de definir la cuestión. Eso es una forma, es un cierto proyecto al cual vamos a tener que ir convergiendo. Entonces, yo me parece que es útil tomar, no por ideología, pero al menos como para ordenar la cabeza de todos los actores y actrices de este juego, para ir coordinándonos en torno a una cierta visión. Dirección. Que eso es Dirección. O sea, una dirección, claro. Un nuevo pacto social que no lo voy a ni siquiera citar yo acá porque vamos a estar todos de acuerdo, que requiere, digamos, subir determinados derechos sociales, que sabemos cuáles son: educación, vivienda, salud, pensiones, y sumémosle conectividad a la web. Y por otra parte, reactualizar una democracia de modo que la participación y la desconcentración del poder, o la nueva distribución del poder, los hace a todas partes. De acuerdo. Y falta el elemento el elemento que es medio conservador, pero que es bien importante desde la perspectiva de la estabilidad del contrato social, que es lo que trae mi libro ahora, que es el tema de los deberes. O sea, que no hay que quitarle no hay que hacerle el quite al debate sobre los deberes, por conservador que parezca, pero es importante. O sea, acá tiene que haber, para que funcione, por ejemplo, un ingreso básico universal, ¿vale? Es crucial que todas las personas que sean parte de este contrato social contribuyan de una forma proporcional, equitativa, al contrato social. Y eso no es solo pagar impuestos, es en parte pagar impuestos, es respetar las reglas, es someterse a los criterios que definamos que son los que nos van a hacer convivir en conjunto. Y es que para mí todo eso está todo eso bajo, cortito Ale, bajo el Estado que promueve el bien común, o sea, y que regula los equilibrios. Esa es como no sé, es como el cielo, no veremos otra película, Truman Show, es como el cielo de Truman Show, estamos todos bajo ese cielo que es el Estado, pero no asfixiante como era en la película el director, pero nombrabas Estado Social y Democrático de Derecho, nombraban otros principios, la descentralización con autonomía, ¿no es cierto?, el tipo de Estado, la forma de Estado, pero ahí también, en ese preámbulo o en ese primer artículo, el tipo de país, de sociedad que queremos construir y bajo la cual entonces se podrá definir más adelante en la misma Constitución o en la política pública, en sede legislativa, aquello que preguntaba Pato, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de educación entonces? Para este tipo de sociedad, ¿qué tipo de educación? Y así con todas las otras materias del debate constituyente. Ale. No, una cosa muy cortita nomás. Es que yo quiero ser justa con las demandas, para responderle a Guillermo, porque, a ver, la demanda por el ingreso básico universal no va necesariamente unida a la demanda del derecho al cuidado, ¿no? O sea, son dos demandas diferentes. Creo que, para ser bien honesta, la demanda feminista va a ser por el tema del derecho al cuidado, no por el tema del ingreso básico universal. A mí me gustaría que estuvieran estos dos derechos juntos, pero sí tengo que ser honesta, digamos, con lo que son las demandas feministas, y el feminismo no piensa en el ingreso básico universal más que lo piensan los hombres, ¿no? Es la demanda pero sí de la demanda del derecho al cuidado, porque hay que tener hay que ser bien riguroso en distinguir las dos cosas, ¿no? Y tú tienes mucha razón. El ingreso básico universal no se ha aprobado en ninguna parte del mundo, salvo en Alaska, que existe hace muchos años, ¿no? Y que se financia precisamente con los recursos naturales, ¿no? Con lo que entregan recursos naturales, el petróleo.
Pero en cambio, los cuidados de larga duración, que son de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de derecho a cuidado, existen en todos los países desarrollados. Entonces, en eso Chile no va a innovar nada, simplemente va a ampliar los derechos básicos y que son perfectamente financiables, ¿no? Y que no van a llegar al 23% del PIB, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, digamos, los estudios que se han hecho, yo trabajo con varios economistas que en el tema del derecho al cuidado, Mauricio Matus en particular, que él vive en España, pero que es experto en el tema del derecho al cuidado, y lo que muestra es que esta es más, no solo una exigencia de principio, sino que una exigencia de eficiencia, ¿no? De eficiencia financiera, porque los costos de la dependencia en Chile y en todo el mundo se comportan como costos catastróficos y demandan fondos mancomunados y solidarios para poder hacerse cargo de ellos, ¿no? Entonces, la idea es que una constitución nueva garantice que las personas tienen derecho a cuidados de larga duración, asequibles y de buena calidad, y que esos tienen que ser asumidos por el Estado y no por las familias. Pero quiero solamente insistir en que hay que separar estas dos demandas, la del derecho al cuidado, sí, que es así, claramente es una demanda feminista de lo que es el ingreso básico universal, que claramente, tú tienes toda la razón, Guillermo, no se ha aprobado todavía en ningún otro país del mundo. Yo el temor que tengo... Sí. No, es que el temor que tengo es que uno diga, están por un lado las demandas feministas de derecho a cuidado y después el ingreso básico universal, y que uno saque la cuenta y al final te digan, mira, lo que podemos financiar, voy a poner un número grande, es 5% del producto. Ya es grande por el tamaño del Estado que tenemos, porque tenemos demandas, ¿cierto?, concurrentes en salud, en pensiones, que lo están preguntando acá, en vivienda. Supongo que es 5% del producto. Entonces tú lo divides por la cantidad de personas y te va a quedar una cuestión muy chica. Entonces lo que me preocupa es que se esté generando ahí, bueno, primero creo que es importante que insistamos en la noción que es poco sexy, pero me parece que la gente también quiere realismo en la gradualidad. En la gradualidad de cómo, y por eso que es importante que esto sea un proyecto, Pato, porque no vamos a construir ninguno de los dos instrumentos que está diciendo Lale, que yo creo que efectivamente funcionan mejor en conjunto. No lo vamos a construir en 2 años o en 3 años, nos vamos a durar más, y eso yo creo que es importante tenerlo. Y eso con todo, o sea, efectivamente, ¿qué tipo de educación, ya que lo tocó Pato delante, pública, gratuita, de calidad? La definición de lo que es calidad va a ser por regla fiscal y progresivamente, y se va a ir discutiendo en sede legislativa. O sea, eso pasa con todos los derechos. A mí lo que me parece interesante es que efectivamente entendamos el principio detrás de, cuyo mecanismo puede ser el que propone la ALE, como un mecanismo además que sea lo suficientemente flexible y abierto para que se entienda de formas distintas según las discusiones que la sociedad vaya dando. Yo también creo que eso es una política pública y no un... Oye, o sea, no un reconocimiento, solo para terminar, Pato, no un reconocimiento quizás de principio, pero estoy súper abierta a que la Ale me explique y me cuente cómo fue el proceso en el que ella llega a instalar esto como un principio que no sea efectivamente rígido, que es lo que a mí me pasa, y lo instalo al tiro acá porque sé que la Ale también está con eso, cuando se habla, por ejemplo, de equidad salarial hombre y mujer. Y digo, pucha, y si nosotros, precisamente por la carga que tenemos las mujeres adicionales, consideramos que en el ingreso básico universal a las mujeres se les tiene que pagar más que a los hombres, y va a ser anticonstitucional, ¿por qué? No. Entonces, claro, eso es lo que partimos, estamos partiendo esta discusión, pero me encantaría quedar abierta a la posibilidad de que Ale me contara cómo se construye este relato para que efectivamente no termine siendo algo que nos rigidice la posibilidad de mejorar una política pública más adelante. Pato. Me ha llamado la atención a mí en general, no sé si a ustedes en los foros, conversaciones que les ha tocado a ustedes conversar con otros candidatos, la falta de disputa. Veo más a todo el mundo convergiendo en cosas semejantes que demasiado distanciado. A ustedes le han tocado muchas peleas radicales, así, gente que dice, esto sí, esto no, esto no. Ahora, esto a mí me despierta todo tipo de sospecha lo que estoy diciendo. O sea, ¿qué es lo que están callando? ¿Qué callan las...? No, a mí de ingreso básico universal. Yo creo que universal estamos discutiendo en un nivel muy superficial todavía. Claro. No, pero a mí de ingreso básico universal, Patricio, siempre hay rechazo muy profundo. ¿Sí? Sí, total. Pero el tema del cuidado no, porque el tema del cuidado implica simplemente una... O sea, bueno, es algo que existe en todos los países desarrollados, ¿no? Es como pero mira, yo, Pato, contestándote tu pregunta, estuve
espérate un poco, Lucía. Dale. Algo que creo importante de esto que estoy diciendo va a ser justamente la transparencia del proceso y la participación ciudadana. Claro. Porque en el intertanto, uno se encuentra hasta con la Marcela Cubillo prometiendo... Hablando de educación. Claro. En esta cuestión es importante que haya una cierta fiscalización después de lo que se habla, para no decir una participación activa. A mí eso me parece central para que este proceso gane legitimidad, porque además está el riesgo, esto tiene plebiscito de salida. Sí. Y yo esto lo cuento porque me tocó vivir muy de cerca y bien intensamente el proceso de paz colombiano. Las negociaciones entre los comandantes de la FARC y el Estado colombiano en La Habana fueron 5 años de 11 horas diarias, buscando los puntos, haciendo informes de verdad y justicia, concordando las versiones, para que después, por el manejo de determinados intereses políticos macabros, en este caso Uribe, ganara el no. Por lo tanto, aquí hay una pega en este proceso que va a ser muy importante, que comienza ahora ya, que se trata de generarle legitimidad y de alguna manera con penetración ciudadana. Porque es un tema bien interesante conversar, Patricio. ¿Qué piensan ustedes del tema precisamente de mantener todo el debate, todos los debates como públicos? ¿O creen que tiene que haber espacios para debates cerrados? Ese es un tema que se discute, en los que hemos estado trabajando en hacer los reglamentos. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que hay un algo también en que la conversación se extravía, porque todo espacio de debate al interior de la convención yo creo que tiene que ser público. Lo que pasa es que, siendo realista, eso no significa que los miembros no conversan en otros momentos, en espacios no públicos. Pero lo importante de que los espacios comunes sean públicos es que las conversaciones privadas, que son muy importantes además para ir ajustando cosas, etcétera, encuentran su puesta en escena verdadera en lo transparente. O sea, si yo converso contigo, no va a ser va a ser que te convencí de que cuando estemos allá vaya a decir una cosa que no la teníais presupuestada antes. Y esa negociación es propia, digamos, del proceso mismo. Pero además de la transparencia, que es importante, que la gente pueda mandar su idea, etcétera, me parece que va a ser central para esto, ¿eh? Eso te iba a decir, porque al principio de nuestra conversación, que yo creo que no le queda mucho rato para que hablemos de las campañas también, porque llevamos entusiastas 1:20. Mencioné que precisamente consideraba que no solamente teníamos como que emerger una nueva constitución que sea aprobada y que la ciudadanía se sienta representada en ella, sino que además tenemos que cambiar la forma de hacer política en Chile. Y para que la ciudadanía se sienta representada en esa nueva constitución, tiene que haber participado del proceso de discusión, tiene que haber podido seguir las negociaciones, pero además tiene que haber, y algo que aquí acabas de plantear también, no solamente un espacio de transparencia, tiene que haber una comunicación de doble vía. La ciudadanía tiene que también poder participar de los procesos de distintas formas y con distintos mecanismos, de manera incidente, no incidente. O sea, a mí me tocó elaborar, o quise elaborar en realidad un formato de estrategia comunicacional de la Convención Constituyente que incluía cosas tan sencillas como el día en que un ciudadano o ciudadana elegida por sorteo va a la asamblea y dice lo que espera del país, dice lo que espera de la convención. Cosas tan sencillas como esa, pero que nos permitan efectivamente, o como también que la convención itinere cada cierto tiempo con sus constituyentes en sus distritos y haga, o sea, distintas fórmulas hay muchas y tenemos que tratar de aplicarlas todas, porque esa es la única forma en la que al final del proceso la ciudadanía va a entender por qué el resultado es, lo que decía Alejandra al principio, el mejor resultado. Nos pudimos poner de acuerdo y esto es lo mejor que emergió. Eso es súper importante. Sí, súper. Oye, yo creo que la participación que dices tú y la transparencia es fundamental. Ahora, me parece importante advertir que hay dos riesgos que es importante controlar.
que tiene que ver con interferencia externa a la convención. Y una es de los partidos políticos, pero los partidos tienen que ser súper prudentes en cómo se relacionan con aquellas personas que fueron electas dentro de sus plataformas, como el caso mío, por ejemplo. Alguien preguntaba y yo estoy en la plataforma por la democracia cristiana. Yo creo que la DC tiene que ser súper prudente, porque acá lo que yo soy, tengo una mezcla, ¿no es cierto?, de estoy en un cupo DC, pero soy representante de mi distrito, y mi distrito piensa cosas bien distintas de las que piensa la DC, y yo personalmente también. Entonces, hay que fijarse mucho en la interferencia de los partidos, que lo puede ser dañina si es que alguien trata de coordinar cosas y yo creo que esto va a venir más por la derecha que por la centroizquierda. O sea, si tú miras la lista, por ejemplo, nuestra, la lista de la prueba en mi distrito, es una lista que es bien ciudadana. Al final del día, gente que está metida en partidos, pero la Romanina Morales trabaja en el IPS, María Castelli también tiene temas de derechos humanos, Cristian Muñoz es presidente de la Asociación de Sordos Mudos, Rodrigo Rettig es un abogado. ¿Te fijas? Entonces, espero que no se me haya llegado nadie, pero no es gente que esté metida en la política activa. Yo creo que no tengo miedo de esa interferencia tanto desde el lado de nuestra lista, pero me da temor por la derecha. Esa es la primera. Y en la segunda interferencia, que puede ser muy nociva, es la del gobierno. Y aquí vamos a tener dos gobiernos, este y el próximo, y yo creo que en ambos casos el gobierno tiene que aprender a estar informado de lo que está pasando, poder dar algunas opiniones, pero evitar en todo lo posible interferir. Y respecto a lo que alguien mencionaba ahí, ¿qué pensábamos respecto de cómo podía sesionar la convención o cómo podríamos relacionarlos con los territorios? Yo creo que probablemente, yo no sé cómo hacer la parte presupuestaria de esto, pero me da la impresión de que acá va a ser crucial que, por ejemplo, no nos vayamos a poner amarretes con la plata para que la convención pueda ir, algunos miembros al menos, y visitar regiones, situarse también en los territorios. Entonces, que no interfiera el gobierno me parece que es súper importante para los gobiernos para que esto funcione bien. Tiene que tener más sedes. No puede sesionar solamente en Santiago. No. Debiera tener por lo menos 3 sedes. Y eso es parte de su sobrevivencia, además de su... Sí, y una vez al mes podrían ir, entre otras cosas que tenía planteado en ese proyecto, es que una vez al mes podrían ir los constituyentes de un distrito, todos, a visitar un fin de semana a la región, la zona a la que pertenecen. A propósito de eso, tú preguntabas, Pato, si los debates habían sido lo suficientemente transparentes para notar, como ha sido incluso acá, las diferencias. A mí me tocó el jueves ayer jueves, o antes de ayer jueves, ya no me acuerdo. Me tocó el jueves, antes de ayer, ya. Gracias, es parte de la campaña. Estamos todos, ¿no? Si ya todos los días son iguales. Me tocó estar en un debate sobre formas de Estado. Y claro, pues tú escuchás a todo el mundo hablar de descentralización, pero claro, los que hubo hay gente que no quiere cambiar nada. O sea, yo avancé hacia el Estado regional, me definí como tal, creo que esa es la fórmula, pero había, literal, me tocó decirle a un candidato muy amablemente en todo caso, porque él también plantea muy amable, yo no le cambiaría nada a la Constitución en eso. Y le dije, bueno, primero la Constitución la vamos a hacer de nuevo, así que esto de que no le cambiarías nada. Claro. No, pero yo creo que podemos impulsar la descentralización con lo que tenemos, pero ¿cómo? Si con lo que tenemos no lo hemos hecho, no se puede. Necesitamos otra. Y ahí la derecha tiene, o sea, y lo mismo con enojo, con el hiperpresidencialismo. Yo pensaba que estábamos, pero súper de acuerdo en que había de rebajar las atribuciones y equilibrar mejor los poderes, y para nada, en la derecha hay un firme compromiso con sostener el hiperpresidencialismo, en base a lo mismo que dijo este candidato a propósito de la descentralización. Ojo, porque significa perder el control. Significa fortalecer la democracia, no perder el control. Lo de los quórum también va a ser una discusión. Hay gente que va a querer dejar espacios protegidos, y aquí va a haber que cambiarlo. Yo digo que me llama la atención por la trampa que puede implicar justamente esto porque resulta que de golpe y porrazo aparecieron los mismos partidarios del rechazo que ahora quieren un montón de cambios. Y tú dices, pero qué cosa más rara si hace un mes tú estabas no queriendo que se quedara la misma Constitución. Entonces, esto lo digo, es uno de los argumentos que daría para la importancia de la transparencia y la participación ciudadana durante el proceso. O sea, lo que algunos pueden tener la esperanza de mantener en los acuerdos secretos o
o en las fuerzas que pueden manifestar ahí, que por lo menos estén expuestos al costo de estarlo exponiendo públicamente. O sea, va a ser muy importante, porque ahí va a tener un contrapeso ciudadano activo. Si eso no se consigue, esta cosa se encierra, el riesgo de que pierda legitimidad, de que se sienta ajeno y de que de alguna manera replique la desconfianza que hay con el Parlamento es alta. Y esto tiene que romper exactamente esa desconfianza. Y ojo, no solamente puede perder legitimidad el proceso constituyente, nosotros estamos en medio de una crisis política y social y económica, ¿no es cierto? Sanitaria y todo lo que ello implica. Pero lo que nos llevó al proceso constituyente es una crisis política y social, lo que no se va a terminar de reparar si es que no le damos legitimidad a todo el proceso, y eso incluye además incorporar procesos de verdad, justicia y reparación respecto a la vulneración de los derechos humanos, revisar, a mi juicio, de nuevo los casos de las personas detenidas en este contexto. Todo eso en su conjunto nos tiene que llevar a un escenario en el que una vez que se aprueba la nueva Constitución y con un gobierno, como plantea Guillermo, que tenga la visión de Estado suficiente para entender que es un canalizador de este proceso, que fue lo que no pasó en Ecuador, por ejemplo. El otro día me tocó conversar con el presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, una constitución muy moderna y que plantea un tipo de país que la comunidad y la sociedad ecuatoriana concuerda, pero con un gobierno que no estuvo a la altura de querer implementar esos cambios. Entonces, súper importante también el cómo se entiende qué tipo de gobierno vamos a elegir y que se entienda como un gobierno con una mirada de Estado, que no viene a imponer un programa, sino que viene además a acompañar este proceso para que rápidamente transitemos a esa nueva sociedad que concordemos. Quiero, para cerrar, ¿les parece que hablemos de las campañas un poco? Pato, tú querías conversar un poco de las campañas, de cómo hemos estado, porque también se vincula con entender qué está sintiendo y qué está pensando la ciudadanía en medio de esta crisis sanitaria. Mira. Oye, vean el WhatsApp que les mandé un mensaje para que coordinemos una cosita. Mientras habla Pato. Ya. No sé si soy capaz de verlo. Soy tan tonto para estas cuestiones que no sé si puedo encontrar el... Pero en tu teléfono. Ah, ya, lo veo. No, pero yo solo puedo poner aquí, al lado en el chat, hay un chat privado que se llama... chat, aquí voy a poner... perfecto. Ahí está. Okay. No, por ejemplo, ¿qué cosas me han llamado a mí la atención? Algunas para bien y otras más lamentables. Para bien, me ha tocado encontrarme con que existe organización territorial y ciudadana. O sea, existen las juntas de vecinos, existen las dirigencias locales, hay una organización que uno que no había participado yo de la actividad política o que se vinculaba con eso, no lo tenía tan nítidamente claro, y existe. ¿Qué cosa me ha parecido preocupante? No sé si es la palabra, pero es que especialmente en los sectores más populares, lo hablábamos un poco antes de partir, el hartazgo con la cosa política, el descreimiento, la falta de esperanza en cambios reales es alta. O sea, hay sectores en los que basta con que tú te acerques, alguien, no es que tú, porque es alguien, de cualquier sector, de cualquier lado, que no tiene nada que ver con su sector político, se acerque a ofertar un volante o una propuesta para que haya como una sensación de, ya, ¿hasta cuándo? De hastío, ¿hasta cuándo me vienen con esta parafernalia, digamos? Así como una sensación de descreimiento total, eso convive con lo otro, ¿eh? Pero lo que me parece en ese sentido me preocupa, no me gusta, digamos, es que justamente se ve más en los sectores más populares, que son los que uno quisiera hacer sentir más comprometidos con la posibilidad del cambio, que son justamente con los que uno desearía ver más despierta la esperanza de transformación. Fato, fíjate que a ustedes les pasa, a mí en el 12 hay alguna gente que tiene esa reacción, pero te diría que no es más de 25%. Más bien lo que veo en la gente... Como un economista, saca la cálculo, 25%. Más o menos, pero fíjate que uno, lo calculo, tú vas a una feria, ¿ah? ¿Y cuánta gente te dice una pesadez? No, muy poca gente. Gente que pasa de lado y que te dice, no, ¿sabes qué más? No, ya tengo mi candidata.
Hay gente que me dice, no, ya tengo mi candidata. Ya, está bien, pero es legítimo. Pero mucha gente que está dispuesta a conversar. O sea, a mí me ha sido sorprendente. Incluso... A mí lo que me preocupa, Guillermo, perdona, no es el que tiene su candidato, eso lo encuentro magnífico. Eso es que participan. No, yo digo, esa gente que te dice, no quiero saber nada, ustedes son todos unos corruptos, eso es realmente minoritario. A mí mi experiencia, al menos en todo el distrito 12, en todo entero, es realmente menos. Y hay más bien deferencia. Yo noto bastante deferencia por las y los constituyentes. O sea, y entre los constituyentes, buena onda. Sí, entre los constituyentes súper buena onda, pero yo creo que tiene que ver un poco, Guillermo, con que tú vienes del mundo de la política y de los gobiernos. Nosotras, Alejandra, Pato... no, yo no vengo del mundo pero te ha tocado trabajar cerca de como tú, no sé, al principio como que comentabas que venías, porque para nosotros, o sea, con el entusiasmo con el que queremos, con el que nos sumamos acá y con el que queremos también convocar a otros a que se sumen, de repente quizás, claro, nos sorprende un poco más o no estamos tan acostumbrados, estamos en esferas más protegidas, la política es ruda y la sensación, como dice Pato, que tiene la gente de la política a veces es compleja, bueno, es desilusionada. O sea, yo estoy en Santiago Centro y en Santiago Centro desde o sea, me encuentro desde la temática migrante que impacta mucho en Santiago Centro y además de la que la izquierda no se ha querido hacer cargo, digamos. Y por el otro lado, ¿por qué crees que vamos todos los viernes a destruir? Así literalmente me dijo una niña, Plaza Dignidad. ¿Tú crees que con esto nos basta? Entonces, un abanico muy amplio de personas que están desilusionadas y viviendo el momento, digamos. No sé, yo me paseo por todo mi distrito, por todo, entero, y en todas partes me siento seguro, me siento tranquilo, la gente... O sea, hay algunos que tienen ese... Pero incluso con algunas personas dentro del distrito 12 hay un porcentaje grande de la gente que va a Plaza Dignidad a protestar. Y he conversado con varios de ellos, con varios que van regularmente, digamos, no es que fueron, es que están yendo ahora. Oye, pero Guillermo, yo no hablaría, yo nunca me he sentido inseguro, ¿eh? No es lo que... No, ni despreciado. No, tampoco es la sensación propiamente tal. Más bien un porcentaje de población que no que está fuera, y además con una elección tan compleja, donde son tantos los candidatos a concejales, donde son tantos los candidatos a convencionales, donde están además los alcaldes y además el gobernador, lo que habita es como de pronto también un menjunje, estoy hablando de una parte, esta cuestión, tú le pusiste 25%, bueno, accedo al tiro, no me parece despreciable. Está bien, a lo mejor hay que ponerlo ahí nomás y eso el realismo es a lo que invita el realismo. Pero efectivamente, claro, es constatar un segmento de la ciudadanía que además razones tiene, digamos. Claro. Buenas razones tiene porque ha permanecido en una situación de cierto abandono donde cualquier promesa política no tiene resultados concretos en sus vidas, se sienten, digamos, fuera de esa órbita de decisiones colectivas, y lo que uno quisiera, digamos, en una aspiración desmedida seguramente, es justamente que no exista esa sensación de marginación o de aquí, en esto, yo no estoy invitado. Y no me venga a decir que lo estoy, porque no estoy invitado. Porque no va a cambiar nada. No, claro. Ale, ¿cómo está Valparaíso? Yo comparto mucho lo que dice Patricio. Mi sensación ha sido muy parecida, ¿no? No te puedo dar un porcentaje, pero sí la sensación mayoritaria es desinterés por el proceso, lo que a mí me ha parecido realmente tremendo, ¿no? Porque yo vengo como la Lucía, ¿no? Con mucho entusiasmo, como wow, estamos... Nada, desinterés por el proceso, mucho desconocimiento
O sea, mucha gente que te dice, ¿qué es eso de la convención constituyente? Y bueno, yo, o sea, sobre todo lo que es Valparaíso, bueno, Cartagena, mucha pobreza asociada a la pandemia también y asociada obviamente bueno, a pobreza previa a la pandemia, que hace que la gente simplemente sienta de verdad animadversión. Tiene otro problema. Quiera que se acerque, exacto, o sea, que quiera que se acerque de alguna forma a ofrecerle cualquier cosa, es casi un insulto, o sea, de verdad, ¿qué estás haciendo aquí? Y eso ha sido súper, súper duro, la verdad, porque claro, porque uno dice, o sea, obvio, de verdad, o sea, te entiendo que tú me respondas de esa manera, ¿te das cuenta? Pero también da mucha tristeza que este proceso, lamentablemente, con todo lo que estamos viviendo, ¿no?, se esté contaminando y se esté diluyendo y bueno, lo que decía Patricio, la gente además tiene un enredo increíble de candidatos. Y súper transversal, ¿ah? No tiene que ver con claro, con los tipos de grupos socioeconómicos, con derecha o izquierda, es muy transversal. A mí me ha tocado hacer harta clase respecto de qué se vota ese día, el cargo de gobernador o gobernadora regional que implica. Bueno, hay una tarea nuestra de mantener, despertar el ánimo, la gana, integrar, ayudar, convencer. Yo creo que ojalá el gobierno hubiera sido más activo también. Sí, total. O sea, totalmente responsable de la desinformación que hay. O sea, no quieren, y no fue así con el plebiscito. Pero si nosotros venimos con estos grados de participación política que legitiman la posibilidad de que un gobierno crea que porque votó la mayoría de un 37% de personas, entonces puedo hacer lo que yo quiero porque tengo la legitimidad de la elección. Y es todo lo contrario a lo que necesitamos ahora. Y ese es el tipo de gobierno, el tipo de política a la que estamos acostumbrados. A que mientras menos participen, y participen además los que yo conozco, y además los que piensan como yo, más que los otros, entonces es mejor para mí. Y es un proceso complejo, pero también hay que asumir que probablemente todas las construcciones de procesos constituyentes han sido complejas, han sido difíciles, porque vienen en medio de crisis sociales donde hay que cambiarlo casi todo, por no decir todo. Hay que generar cambios importantes. Oye, ya, 1:42, yo creo que es hora de despedirnos, ¿les parece? Ha sido súper interesante la conversación y yo no sé si quieren aprovechar de mandarle un saludo, como siempre, porque además este es el pedacito que ustedes pueden extraer después y hacerlo rodar a través de sus redes sociales. Un saludo a la gente de los distritos, po. ¿Les tinca? Partamos por ti, Guillermo. Bueno, a todas las vecinas y vecinos de la Florida, La Pintana, Puente Alto, San José de Mapipirque, estoy muy entusiasta de poder representarlos a ustedes en este proceso constituyente, en esta convención, a la cual ojalá los cuatro estemos, en la cual los cuatro ojalá estemos sentados, porque acá hay un grado hay diferencias, pero hay convergencia, hay espacio, y creo yo que ese espacio que existe entre estas cuatro candidaturas que están acá es un espacio que es profundamente positivo para Chile y su futuro. Entonces les pido que, a pesar de que se alargó el proceso, a pesar de que está cada vez más difícil poderse comunicar, que aprovechemos los medios disponibles. Yo ya tengo esta semana ya al menos 2 o 3 cabildos chiquititos por Zoom con ustedes. Sigamos en ese camino, porque es la forma de que hagamos responsablemente un cambio de timón para el país que tanto lo necesita. Ale. Ale, Francisco Uribe te pide que lo salude. Sí, están Hola. Nos escribió por el chat, por los comentarios, y dice: Ale, soy del D7, salúdame. Ay, lindo. Hola, Francisco. Bueno, muchas gracias por estar escuchando. La verdad que yo agradezco sobre todo a ustedes que me hayan invitado a este espacio.
Ha sido sumamente interesante la discusión, ojalá lo podamos repetir, ahora tenemos más tiempo, y nada, ojalá, yo lo único que espero nomás es que la gente tenga paciencia, que aproveche este espacio, estas semanas extra que vamos a tener, ¿verdad?, para un poco recuperar las cifras lamentablemente de pandemia que tenemos ahora, las cifras de contagio, pero que también aprovechemos estas semanas para informarnos, ¿no? Porque es crucial que que la población llegue informada a la convención y que quienes salgan elegidos sean realmente aquellos que realmente representan lo que en el último plebiscito se mostró, ¿no? Que era lo que la gente de alguna forma estaba pidiendo, personas expertas, personas independientes, personas que de alguna forma pudieran representar un cierto contenido. Entonces yo sé que es un esfuerzo enorme en estos momentos pedirle a la gente que con todas las dificultades que están teniendo se estén preocupando también de estas cosas, pero nada, solo quiero insistir en destacar que este es probablemente el proceso, el momento histórico más importante que la democracia chilena ha tenido, y ojalá que no lo desperdiciemos. Nada más. Ale, ¿las comunas de tu distrito? Las comunas de mi distrito son muchas, así que yo tengo aquí tengo mi torpedo porque son muchas comunas, pero bueno, Valparaíso, Cartagena, San Antonio, San Fernando, Juan Fernández, Isla de Pascua, Concón, Santo Domingo, El Tabo, El Quisco, Algarrobo, Casablanca. Súper. Es un enorme distrito. Oye, Ya, una pausa, porque una pausa, Pato, es que hay un señor que se llama Cristian Rodríguez que lo único que quiere es que yo hable de pensiones. Entonces yo les quiero pedir que en mi página web hay un cabildo que vamos a combinar esta semana sobre ese tema, así que feliz que vengas a eso. Y si nos juntamos acá la próxima semana, a lo mejor podemos discutirle un rato de ese tema que también es bien importante. Disculpen, cierre paréntesis. Súper bien, qué bueno responderle. Cristian Rodríguez sea el Cristian Rodríguez, candidato a concejal de mi distrito por La Reina, caso en el cual le mando muchísimos saludos. Yo soy candidato por un distrito bien polar, que es el distrito 11, que incorpora Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, que son las comunas del rechazo, y también La Reina y Peñalolén, que no lo son. En las del rechazo hay jóvenes que están llamados a pensar con una libertad que no es la que espero que es distinta de la de sus padres, que tienen que sacarse de la cabeza traumas y herencias, digamos, y que es un buen tiempo para pensar un futuro que está en sus manos y que es parte de este mega reto en el que estamos ahora, que no es solo un juicio respecto de lo que hemos sido antes, sino que también es una mirada que se levanta para lo que queremos ser, y que está llena de nuevas perspectivas, de nuevos problemas, de nuevas preguntas, de respuestas por cambiar también, de atrevimientos por poner en órbita. Y está también Peñalolén y La Reina, donde especialmente hay gente que en momentos como este lo está pasando mal. También en Las Condes, que es una comuna mucho más variada de la que muchos se imaginan. Gente que está ahora encerrada, con la enfermedad dando vuelta, que no se puede quedar en sus casas, que está preocupada de la sobrevivencia del día de mañana, y les quiero mandar un saludo y mucho ánimo. Y expandir ese ánimo a lo que se nos viene. Yo creo que algo de eso hablábamos ahora al final. Este es un proceso que requiere de todos nosotros y del compromiso de todos. No es un asunto nuestro, mío, tuyo. Lo que esto salga bien no depende de los demás, depende de cada uno. Y por muchas razones, por lo que hemos hablado, que es estar atento a lo que se discute, estar pidiendo ser escuchado, estar formando parte de la deliberación. Alrededor de las normas estrictamente constitucionales, estamos en un momento en que se piensa Chile, en que se piensa la comunidad que nos gusta, en que se piensan muchas más cosas, incluso de las que van a caber en el texto mismo de la Constitución. Y creo que es un reto y una invitación magnífica que nos puede convertir en un país del que nos sintamos muy orgullosos y del que nuestra generación, digamos,
por lo que digo, no solo nuestra edad, sino los que estamos hoy día habitándolo, se sienta muy contento de heredarlo. Creo que es un reto extraordinario y que hay que abordarlo con mucha esperanza, que no es lo mismo ni siquiera que el optimismo. La esperanza nos compromete para ser llevada a cabo. No va a suceder sola. Nos requiere a todos nosotros. Creo que podemos hacer algo muy bueno, así que démosle. Súper. Nada, y yo despedirme, primero invitar a cada persona de este territorio y a quienes no están en este territorio pero se sienten parte de él y que no van a poder participar de este proceso y tenían muchas ganas de participar, muchas de ellas, a que hagamos lo posible por estar en el rol en el que nos toque estar, en el que podamos hacer algo, lo hagamos, como estos cabildos que estamos haciendo aquí nosotras, también pueden hacer ustedes los propios, como cuando se hacían los ELA, que mencionaba y que recordaba Pato, y participaron 200.000 personas, que también es un número increíble para un proceso constituyente a nivel mundial. Podemos replicarlo, podemos hacer ese ejercicio cada uno de nosotros en nuestras casas, como ciudadanos y ciudadanas que somos, independiente de si estamos en esta carrera o no. Y por supuesto, y estoy segura que pueden contar también con a cada uno de los y las candidatas y candidatas que estamos, porque estoy casi, podría decir 100% segura que la mayoría de los que estamos acá, aquí en esta conversación y participando de las campañas constituyentes, de verdad queremos que esto salga bien. Y que salga bien significa que logremos cambiar el país a uno mejor. Yo estoy segura que podemos ser un mejor país. Pero para que avancemos hacia allá, necesitamos la participación de todos y todas. Y esa es la pega que nosotros tenemos que hacer. Y por eso a veces, como decía la Ale, quizás, nos duele un poco o nos afecta cuando tratamos de que cuando abordamos a una persona, no solamente le estamos pidiendo que vote por una, le estamos pidiendo que participe, que se sume, que se entusiasme, pero es difícil hacerlo en este contexto tan duro para la mayoría de las personas en Chile. Pero esperanza hay y con esa esperanza vamos a lograr cambiar las cosas. Y a veces yo voy a tener ánimo, a veces otra persona va a tener ánimo, pero vamos todos remando a ese nuevo horizonte, a esa nueva dirección. Que yo creo que lo más importante es que efectivamente en la medida que más aglutinados estamos, y ojalá, y ahí voy a empezar a hablar de los votos, vote por candidaturas competitivas en listas competitivas, nos permita aquello, juntar los escaños necesarios y no dispersar los votos que nos permitan girar el timón más hacia ese nuevo horizonte. Y bueno, si están en el distrito 10, que también es un distrito complejo porque es grande, es diverso, es La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago, pero cruzado por esa transversalidad que decía Alejandra, que representaba el 80-20, esa sensación de vulnerabilidad que en cualquier momento de la vida y el proyecto de vida se nos desmorona por un accidente vital, como puede ser la pérdida de un trabajo o como puede ser una enfermedad. Eso que queremos cambiar, que no estar hasta el cogote sintiendo que dependemos de nosotros y que nadie nos cuida, que no tenemos a nadie que nos soporte, que nuestro estado es frágil. Bueno, puede votar por mí. Soy la candidata número 26 en la papeleta, Lucía López ahí en ese distrito. Y la invitación es a seguir estas conversaciones. Puede ser que repitamos esta, puede ser que cambiemos los actores. Guillermo es el que convocó, así que muchas gracias, Guillermo, por estar acá. Yo pongo mi plataforma a disposición. A la productora técnica hay que preguntarle si hay porque sería otro tema, pero un abrazo a todos y todas las que nos siguieron hoy día. Esta conversación ha quedado en las plataformas de cada uno de nosotros y la vamos además a replicar en otras plataformas, porque salimos a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, pero van a quedar en Instagram también para que la puedan compartir, seleccionar trocitos, compartirla y comentarla con otras personas a quienes ustedes crean que le puedan interesar y que formen parte, por ejemplo, de algunos de los distritos aquí representados. Un abrazo a todas, todos y todes. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, nos encontramos. Muchas gracias.